Ya pues estamos de regreso con más encuentro regional aquí en Antofagasta Televisión y vamos de inmediato a las redes sociales, específicamente a la encuesta que ya está en la página de Facebook de Antofagasta Televisión, donde usted puede participar a propósito de esta pregunta que nos hemos planteado en el día de hoy. Contamos con el escenario, es el momento económico para hablar de un reajuste, de un aumento al sueldo mínimo. Hasta ahora quienes han participado, el 75% ha respondido que sí, es el momento, y un 25% que definitivamente no. Habría que analizar algunos otros mecanismos, algunos otros factores que puedan influir a la hora de hablar justamente de este aumento de sueldo. Durante la pausa comercial conversábamos respecto a este tema que tiene que ver con lo que han planteado algunos. Establecer un IPC diferenciado, un sueldo distinto en aquellas regiones denominadas extremas, como el caso de Antofagasta, por su ubicación, por el costo de vida, por cómo se llevan justamente aquí a cabo distintos rubros, servicios, cuál es justamente el costo que implica vivir en estas zonas. Dejo la palabra al señor Lucas, de la Asociación de Industriales de Antofagasta, y conversamos justamente, me decía que este tema en el sector privado ya está planteado e implementado desde hace bastante tiempo, en algunas empresas por lo menos. ¿Por qué cree que en el sector público no ha ocurrido esto? A ver, yo planteaba lo siguiente, yo lo que decía es de que los sueldos diferenciados, es decir, que un trabajador en Antofagasta, en la región de Antofagasta, tenga un salario, un sueldo distinto que el de Santiago. Efectivamente hay muchas empresas que así lo hacen. De hecho, en la empresa en la cual yo gestiono, eso es así. Y se ha planteado y se ha implementado desde hace mucho tiempo. A ver, yo la fecha exacta del año 2005-2006 en adelante que eso es diferenciado. Y eso es precisamente para atraer ciertos valores en los cuales ellos lo que dicen, pero yo no me puedo ir a Antofagasta por el mismo sueldo que gano en Santiago o el que gano en Concepción. Tengo un costo de vida distinto, el arriendo diferente, los colegios son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso es natural. Y es por eso que los empresarios o en la misma asociación de industriales está esta gran cantidad que tiene un sueldo diferenciado. Mira, hay otro dato que es súper importante también. El sueldo de un conductor de camiones de transporte en esta zona no es el mismo que en el centro y en el sur del país. Eso ya te habla de que hay absolutamente una forma distinta de enfocar el problema, porque se necesita el trabajador y porque ese trabajador tiene costos distintos. Eso es así. ¿Y por qué no se puede replicar o por qué cree que quizás todavía no existen las voluntades o las iniciativas necesarias? ¿En el mundo público? Sí. Pero yo creo que está dado un poco por las estructuras mismas del Estado. Y porque muchas veces todo eso es un proceso que es largo, que pasa por una serie de acuerdos. ¿Puede ser burocrático incluso? Yo creo que sí. Y además el mundo privado, obviamente que es un mundo mucho más dinámico, mucho más rápido en tomar las decisiones porque tiene menos trabas y tiene más necesidades de alguna manera u otra. Seremi, ¿usted estaría de acuerdo con esa afirmación? Mira, Andrés, quiero señalar lo siguiente. Cuando la presidenta toma su mandato, y en este caso le entrega el mando de la cartera del trabajo a la ministra Javiera Blanco, ella dentro de los primeros encuentros que realiza lo hace con la ANEF. Y en esa mesa salen las siguientes conclusiones. La ministra y la ANEF declaran que el Estado todo el tiempo anterior no había tenido un concepto de empleador respecto a los funcionarios públicos y que existía una deuda país para con ellos. Y que esto tenía que abordarse de forma tal de que los trabajadores primero se sintieran parte de lo que es la gestión de gobierno y como funcionarios del gobierno. Y lógicamente esto pasa por un reconocimiento de los derechos que en algún minuto se pudieron haber conculcado y la reparación desde el punto de vista pecuniario. Para ello no solamente quedó en declaraciones, sino que me consta que a nivel nacional y con participación particularmente de la ANEF regional se han surgido una serie de mesas que miran en orden a justamente reivindicar los derechos de los trabajadores, particularmente, insisto, a lo mejor en materias salariales, y lo cual es un compromiso asumido por la presidenta y que hoy creo que se está haciendo carne de un problema y que, siguiendo la línea, está haciendo también con una mirada regional, porque estamos claros que el costo de vida en Antofagasta no es el mismo que puede tener un funcionario, por ejemplo, en Valparaíso.
Por ende, las distintas comisiones que están trabajando en las distintas materias, llámese la comisión en materia de reforma previsional, que nos visitó hace poco en la región, la comisión de descentralización que nos visita este fin de semana en nuestra región, lógicamente tiene una mirada de hacerse cargo del prisma local, de lo que es vivir en Antofagasta, tanto en sus condiciones económicas, sociales, climáticas, y esto con una mirada traspolada a lo que es, como decía Cristian, la mirada de Santiago, que en los IPC señalaba Cristian y todas las ponderaciones se hacen en virtud de Santiago, que no es lo mismo, en caso alguno, de lo que vivimos en Antofagasta. ¿Y por qué cree que eso recién ahora se está llevando la discusión y no se ha hecho en el tiempo, considerando que es un tema que se arrastra, digamos, desde hace un tiempo considerable? ¿No hay voluntades políticas? ¿Por dónde cree usted que ha pasado el tema? ¿Hay temor todavía? En lo que se refiere al gobierno de la presidenta Bachelet, que parte el 11 de marzo del presente año, la voluntad política existe, ya quedó demostrado con esta declaración y ha quedado demostrado asimismo con las mesas sostenidas en forma periódica, la ANEF nacional en concurso con las ANEF regionales, por lo cual este gobierno está comprometido con los funcionarios públicos en la reivindicación de sus derechos y particularmente en hacerse cargo de las realidades regionales y salariales que hoy día están viviendo los funcionarios. Y hacia atrás, ¿por qué cree usted que no se ha planteado el tema o derechamente no se ha hecho algo a propósito la verdad, de lo que Andrés, conversamos? Sería imprudente si me pronunciara sobre el particular. Solamente me limito a responder lo actual porque es la mirada que tengo hoy día del gobierno y el cual camina en un paso franco, serio y responsable en una mirada de cambio tanto en el sector público como privado, los incrementos salariales que hoy día estamos viendo, con una perspectiva a largo plazo y asimismo en materia de funcionarios públicos. Roberto, ¿por qué cree que seguimos discutiendo de un IPC diferenciador, de sueldos que podrían ser distintos en regiones extremas, pero en la práctica aún no tenemos eso instalado, implementado? Mira, yo creo que las interesantes opiniones que he escuchado acá le hacen mayor sentido a lo que nosotros desde la Organización Superior de los Trabajadores, que es la CUT, hemos diseñado. Todas estas discusiones regionales o de lo que ocurre pueden ser perfectamente solucionadas a partir de tener una reforma en serio, una reforma laboral. Permíteme contarte que el año 2009 la CUT diseñó un programa, una hoja de ruta, en que señalábamos claramente que era necesario en Chile generar una reforma tributaria para que con ella pudiéramos tener cambios en la educación y pudiéramos tener cambios en el sistema de pensiones. Este gobierno, con el cual coincidimos, ¿no?, en algunas materias, puso 3 ejes: la reforma tributaria, la reforma educacional y el cambio a la Constitución. Y nosotros, a partir del 1 de julio del 2013, que generamos una movilización nacional, logramos instalar también en el gobierno un proceso o un cuarto eje de reformas laborales. Y aquí entonces yo digo lo siguiente: nosotros en este espacio podemos hablar desde la academia, desde el sindicalismo, desde el gobierno o de los empresarios, sobre cifras y hacer cálculos si es más bueno o es malo. Sin embargo, nosotros tenemos que poner la dimensión humana, entender que detrás de cada decisión que se toma hay trabajadores y trabajadoras, en un país que es absolutamente desigual y discriminatorio. Hay discriminación de los hombres con las mujeres haciendo el mismo tipo de trabajo. 102 veces el sueldo superior en el país versus el inferior. El 70% de los trabajadores del país no supera la línea de los 300.000 pesos. Un 6% de los trabajadores en el país, trabajadoras y trabajadoras, tienen capacidad para negociar. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos que emparejar esta cancha, hablamos concretamente, uno, del fortalecimiento fortalecimiento sindical del país, fortalecer la negociación colectiva y el nivel salarial. Y dentro de esos espacios, ¿qué decimos? Primero, que tiene que haber titularidad del sindicato respecto del contrato de negociación colectiva. Porque hoy día tú haces un contrato con la empresa, pero ¿quién es el dueño del contrato? La empresa. Y lo explico de la siguiente manera. La empresa tiene la facultad de otorgarle los beneficios a los trabajadores que están por fuera de la negociación.
Y hay muchos empresarios, y permítame decirle a estimado amigo del mundo empresarial, que nunca me gusta poner a todos los empresarios en la misma canasta, porque yo sé que hay gente en el mundo empresarial muy honesta que hace su trabajo, ¿no? Pero tenemos al lado también quienes hacen suerte de dumping, de prácticas ilegales entre los mismos, que no cumplen estos procesos. Entonces, ¿qué tenemos al final del día? Que incluso en estos procesos de negociación colectiva, desde algunas empresas se fortalece a grupos negociadores por fuera para quebrar al sindicato. Entonces decimos que hay que fortalecer la negociación colectiva, hay que ponerle piso a la negociación. No es posible que tengamos una ley hoy día que no tiene piso. O sea, todas las veces hay que partir negociando desde cero. Chile, no sé si es el único o de muy pocos países en el mundo que tiene reemplazos en el proceso de negociación colectiva. O sea, no sacamos nada con tener un programa, un código que nos indica que tenemos derecho a negociación colectiva, sino no pueden haber elementos tan fundamentales como el derecho a huelga. Y además, entonces, acá hay que fortalecer la sindicalización, porque de esa manera logramos que las prácticas antisindicales. Entonces, quiero referirme con esto para contestar la pregunta, Andrés, que probablemente la instalación de un IPC regional pudiera ser, por ejemplo, un avance. Pero nosotros creemos que avanzar más en materias laborales es tener una profunda reforma laboral que otorgue poder a los trabajadores, que las negociaciones sean más parejas. Y por esa vía nosotros podremos solucionar el tema de si en Concepción o en Antofagasta son diferentes los salarios, son diferentes los costos. Porque nuestras negociaciones podrán tener el carácter de regional, en algunos casos podrán ser de carácter nacional, pero siempre habrá desde el mundo sindical una posibilidad de mejor negociación, y yo creo que eso también le hace muy bien al mundo empresarial. Roberto, primero porque tiene reglas claras para negociar, ¿no? Porque es claro, y uno podría mirar estudios que trabajadores con buena remuneración, con buenas condiciones de salud, con pensiones decentes para cuando termine su actividad, son mejores trabajadores en todas partes del mundo. ¿Deberíamos tener un sueldo mínimo distinto al de otras regiones? Mira, yo creo que el salario mínimo o la discusión de él se va a ir minimizando, derechamente minimizando, en la medida que las organizaciones sindicales tengan mayor poder de negociación, porque ahí va a estar el quid del asunto, más que negociar el salario mínimo. Entonces, insisto, nuestra mirada es reformas laborales, sin dejar de lado hoy, que es importante para gran cantidad de la población que tiene las expectativas puestas en el salario mínimo. Y a ellos queremos decirles que estos 40.000 pesos en 18 meses van a constituir, si no me equivoco, algo así como un 19.3% de reajuste en 18 meses. Y ahí avanzar hacia una política de remuneraciones que por lo demás permita a los trabajadores y trabajadoras, hombres y mujeres que teniendo trabajo puedan salir de debajo de la línea de la pobreza. Y eso constituye 4 canastas básicas, ¿no? Hoy día, que están situadas más o menos en 324.000 pesos. Por lo tanto, este proceso de negociaciones tiene que avanzar hacia esos detalles. Finalmente, es decir, yo insisto en que aquí tiene que estar el factor humano. Y cada hombre y cada mujer que trabaja tiene que hacerlo en condiciones de dignidad, y no podemos permitir que, habiendo trabajo, se siga viviendo bajo la línea de la pobreza. Cristian, Roberto menciona el fortalecimiento de los sindicatos como un paso fundamental justamente para avanzar en este tema cuando hablamos de sueldos mínimos diferenciados en regiones donde el costo de vida es más caro, como es el caso de Antofagasta, por ejemplo. ¿Qué otros factores a lo mejor tú sumarías a esta discusión? Hablando a lo mejor de un IPC diferenciado, ¿por dónde lo ves tú? Mira, sí, antes de partir al tema del IPC diferenciado, el tema de las reformas me parece interesante y de fortalecer los sindicatos, porque algo que no se ha mencionado aquí es a quién impacta el salario mínimo. ¿Ya? En el país, de todas las personas que trabajan, un 6% de las personas, de los ocupados, tienen un salario mínimo. Yo antes de venir para acá lo calculé para Antofagasta,
y para Antofagasta es menos del 1%, ¿ya? De los ocupados en Antofagasta. ¿Ya? Tienen un salario mínimo. O sea, ¿a quién impacta? O sea, a muy pocas personas. Entonces, estamos hablando de un salario mínimo, algo que va a afectar a muy pocas personas en Antofagasta. Mucho mejor sería proponer reformas, ¿cierto? Fortalecer los sindicatos, otro tipo de propuestas adicionales. Y de acuerdo a la realidad de las zonas también. Claro, y ahí, por allá voy, justamente la realidad de la zona. Ahora, tú hacías una pregunta que aún no está muy claramente respondida, que es ¿por qué no se ha trabajado antes un IPC regional, una mirada regional? Yo tengo una respuesta. Lo que pasa es que los asesores, ¿ya? O digamos los economistas o el cuerpo técnico que generalmente asesorado, forma parte de una escuela de economistas clásicos que ellos creen que no importa las disparidades regionales porque en el largo plazo estas se van a igualar. ¿Ya? Esa es una escuela de la economía que siempre creyó eso durante mucho tiempo, se creyó eso. Hoy día se ha demostrado que ese modelo, ¿ya? No se cumple. ¿Ya? Nosotros hemos tenido diferencias salariales que han persistido, ¿ya? Y los salarios no se han igualado con las otras regiones. ¿Ya? Y ha pasado en muchas otras economías también. Entonces ahí cuando surgen otras miradas de la economía ya aparecen los economistas regionales. ¿Ya? Entonces, y recién, que hace muy poco tiempo, algo que 2, 3 años recién, se está dando una mirada regional desde un punto de vista de la política y desde el punto de vista científico. ¿Ya? Y se están haciendo estudios justamente de un IPC regional, se han hecho avances, para Antofagasta hay aproximaciones, ya para otras regiones también hay aproximaciones, pero justamente... ¿Hay mucho de temor, de desconfianza todavía, Cristian? Sí, claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Si yo voy, por ejemplo, a un seminario de economía, ¿cierto? Y me pongo a hablar de esto, ¿ya? No me van a mirar muy bien. O sea, ellos, el cuerpo, digamos, técnico, aún no lo termina por aceptar. ¿Ya? Esto es bastante reciente, muy reciente. ¿Ya? Ahora, hacer un IPC regional significa un enorme cambio, o sea, van a tener que realizarse muchos esfuerzos en términos, porque no solamente es un IPC, o sea, ¿qué implica cambiar el IPC? ¿Ya? O sea, la línea de la pobreza va a cambiar. Se hablaba de la línea de pobreza, la línea de la pobreza va a ser distinta. ¿Ya? O sea, las regiones, que son 2 canastas familiares, ¿cierto? 1.5 para ser indigente, va a cambiar. O sea, la pobreza en Antofagasta, tenemos súper claro que no es lo mismo que la pobreza en los lagos. ¿Ya? Entonces, va a cambiar la línea de la pobreza. Tendríamos una línea de pobreza distinta por región. ¿Ya? Los subsidios cambiarían. ¿Ya? O sea, cuando el gobierno, ¿cierto?, entrega un subsidio para una vivienda, también cambiaría. ¿Ya? Y el salario mínimo, por supuesto. Tendría que ser un salario mínimo diferenciado por región, ¿ya? De acuerdo a la realidad. Pasa el tema entonces por un poco lo que plantea también Roberto, reformas profundas, ¿no? Sí, claro. Transversales. Esto es algo estructural, sin duda. Esto es un cambio estructural y no es una mirada, o sea, se han hecho algunos esfuerzos, pero han sido mucho más superficiales o coyunturales, ¿no? Se han hecho todavía un cambio profundo, una mirada regional profunda, una reforma regional, ya una mirada que analice, digamos, o haga propuestas serias. ¿Ya? Aún no se ha manifestado, no se ha planteado, digamos, por la academia. Piensa que nosotros, por ejemplo, estudios regionales, si tú entras al INE, estudios regionales son bastante recientes también. ¿Ya? Hay otros países en cuales el Banco Central tiene unidades regionales. ¿Ya? Aquí nosotros tenemos el Banco Central que está en Santiago y hace política desde Santiago, y lo más probable es que para Santiago. Pero otras economías tienen bancos centrales, subunidades de bancos centrales a nivel regional. ¿Ya? Para que se hagan políticas económicas para regiones. ¿Ya? Eso nosotros no lo estamos Trae haciendo. sobre la mesa una vez más el tema de la centralización, Justamente. de cómo el país avanza de alguna forma. Correcto. Seremi, ¿cómo lo ve usted desde ese punto de vista? Bueno, comparto lo señalado por Cristian en el sentido que esto es un proceso que yo creo que la Comisión y particularmente la Presidenta ha visorado al momento de este cambio en materia de lo que es hoy el ingreso mínimo, pero también haciéndome cargo de lo que señala Roberto, el gobierno ya lo ha declarado que en estos 4 últimos meses de este año ingresará al Parlamento el proyecto que genera las grandes transformaciones al Código del Trabajo, todo lo anterior de acuerdo a programa de gobierno, particularmente haciéndose cargo a la modificación del artículo 381 que hoy día genera gran vulneración en materia de negociación colectiva, al establecer la figura del reemplazo ante una posible huelga. Pero también quiero señalar que este cambio que va a hacer a fines de este año, o el ingreso del proyecto, ya se ve la mirada a lo que es la realidad de los más desposeídos, con la
con la promulgación del proyecto y publicación prontamente de la ley del multirut, porque también genera la posibilidad de, aparte de establecer negociaciones colectivas por aquellos que no tenían derecho antiguamente a negociar colectivamente, establece la posibilidad de que sindicatos e interespresas que presentaban su proyecto de negociación colectiva en algún minuto y que eran descartados por voluntad del empleador, hoy tengan el derecho a hacerlo. Es decir, se elimina la figura, me puedo equivocar, del 334 bis A del Código del Trabajo, que establecía esa negativa por parte del empleador ante una presentación de un sindicato de interempresa. Es decir, estamos en franco fortalecimiento, por un lado, de los derechos de los trabajadores. Sabemos que existen grandes desafíos, porque estos son pasos de una estructura que, como señalaba Cristian, ha sido rígida, ha sido temerosa, y lo sigue siendo los grandes cambios, pero con estas transformaciones y la inclusión del cuarto pilar solidario, y que está basado en la esfera del trabajo, pensamos que sumado a las grandes transformaciones tributarias, educacional, va a ser un nuevo Chile del que hoy no sabíamos y que ni siquiera habíamos pensado 4 años atrás. Pasa un poco también por fortalecer los sindicatos, como menciona Roberto. Si queremos hablar de un salario diferenciado, en el caso de Antofagasta. Por supuesto que por fortalecer los sindicatos, porque al momento de poder negociar, de establecer sus instrumentos colectivos, las organizaciones sindicales van a poder tener también la posibilidad de tener una mirada regionalista al momento de establecer parámetros de bonificaciones, parámetros de ingresos a percibir y tal, que es también de aquellas materias que se tuvo en miras por parte de la presidenta al establecer su programa. La intención es fortalecer las organizaciones sindicales para aquello, y como también se ha señalado acá en la mesa y que no lo hemos tocado mucho, fortalecer la protección también de la mujer en su rol como agente económico, que ya lo veníamos viendo con algunas pequeñas transformaciones que están en el gobierno de la presidenta, que es la equiparidad del ingreso mínimo de la mujer con el hombre en las relaciones laborales, pero que también se va a ver fortalecido con mayor ahínco en las futuras transformaciones que vienen, como señalé, a finales del año, de este presente año, en los 4 últimos meses de este año, aquel fortalecimiento. Seremi, ¿debiera Antofagasta tener un salario mínimo distinto al de otras regiones? Yo creo que es materia de análisis de personas entendidas en la materia. Yo no soy economista, yo creo que sí. Nuestra realidad, insisto, desde una mirada particular, a título personal y antofagastino 100%, yo creo que la realidad que hoy día vivimos no es la misma, y siempre lo he señalado, que la que viven en Coquimbo, que la que se vive en otras regiones. El costo de vida no es el mismo y no todos trabajamos en una esfera económica determinada. ¿Cuánto Como sería? decíamos, perdona, con Lucas, no es lo mismo arrendar una vivienda en Antofagasta, que hoy podemos ver arriendo de cerca de 3 millones de pesos, lo cual es una locura pensar en otra parte, versus con un arriendo, digamos, de una clase ultra acomodada en Santiago, que es una casa a lo mejor que es casi una manzana de casa en Jardines del Sur, te puede llegar a costar tal vez los mismos 3 millones de pesos que tú estás pagando por una casa X acá. ¿Cuánto sería un salario mínimo adecuado para Antofagasta? Eso ya es materia de análisis de economista. No me puedo aventurar a decir una cifra porque puedo caer con el tejo pasado o puedo estar bajo los rangos, pero existe una necesidad regional de hacerse cargo de necesidades que hoy están de sobremanera abultadas, como el arriendo, particularmente la vivienda. Que mencionaba. Vamos de inmediato a una nueva pausa comercial, no se vaya. Ya regresamos con más encuentros regionales.